me decías hace rato que Dara fue un disco que te costó mucho trabajo hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las condiciones complicadas o por qué fue difícil? Tenía mucho miedo. Hoy en día me doy cuenta de cómo el miedo me frenó, me retrasó muchísimo el proceso, pero bueno, lo tenía que vivir también. ¿Sabes qué tenía miedo? Yo había hecho 2 discos con Adán Jodorowsky y a partir fue Camas separadas y Puro Teatro. A partir de esos discos, mi música empezó a conectar más con la gente. Entonces yo asociaba esa mayor apertura, esa mayor conexión con la gente a un sonido, al sonido de esos discos, a la alianza con Adán. Y cuando terminamos Puro Teatro, yo sentí que si bien la alianza y la colaboración había sido muy enriquecedora, yo sentía que era momento de probar otra colaboración con otro productor, que no sabía en ese momento con quién, pero sí sentía que con Adán podíamos estar entrando en un lugar cómodo. Entonces era momento de moverse. Y claro, yo sabía que me quería mover, pero me daba mucho miedo dar un paso en falso y que el sonido se volviera frío, que el sonido se volviera un filtro que tapara las letras, que tapara el mensaje. Eso fue lo que más miedo me dio. Y tuve la suerte que los productores con los que hice Dara tuvieron la paciencia para aceptarme con esos miedos y trabajar pese a mi desconfianza, ¿no? Porque finalmente era eso, no sabía cómo podía terminar y estaba muy, muy temerosa de cada paso. Después ahí, por eso le puse Dara al disco, porque Dara era el sobrenombre que me decían en la secundaria. A mí en la secundaria me gustaba mucho el pop. Moría con... ¿En Argentina la secundaria equivale al mismo rango que en México? Sí, pero son los 6 años. Es lo que es secundaria y preparatoria. O sea, lo hacen en uno. Secundaria es... Se llama, tiene un solo nombre. Okay. Sí tiene como que ¿cómo se llama? El programa de estudio. Sí. Ajá. Sí es distinto los 3 primeros años y los otros 3 últimos años. Pero le dicen secundaria todo ese secundaria, proceso. claro. Ok, entonces, perdón, pero... Sí, no es importante aclararlo. Entonces, regresando, en la secundaria claro. fue que... En la secundaria yo escuchaba mucho pop, ahí es donde descubro mi amor por la música, mi vocación, que no solo era un juego, que lo quería hacer como carrera profesional. Y en ese momento era mucho menos temerosa, no tenía tanta vergüenza, me paraba en medio de todo el colegio y cantaba y quería que toda la gente supiera que yo cantaba. Entonces, haciendo el disco, sabía que quería ir hacia el pop y a lo largo, yo cuando termino la secundaria empiezo a estudiar piano, me empiezo a juntar con gente del jazz, hago un disco de jazz y todo eso a mí me llenó de prejuicios hacia el pop. El pop estaba mal visto, el pop era una música fácil, era una música de plástico y eso se fue acumulando. Después pasé por el alternativo y lo mismo, el pop seguía siendo no tan bien visto, ¿no? Y yo escuchaba pop y moría con el pop, pero había también toda una construcción de prejuicios que había ido acumulando. Entonces me daba cuenta, haciendo el disco, de que cuando algo me daba miedo, estaba bien. O sea, había un sonido que a mí me daba dudas porque es un poco cursi, estaba bien, ¿no? Eso fue también una guía que me ayudó a salir un poco de tanto miedo, de tanta parálisis por el miedo haciendo el disco. Oye, y puedes decir, ya una vez entrando con eso, ¿quiénes son los productores de Dara? Son Pablo Stipicic y Nico Cotton. Una vez entrando ya con ellos y con este evidente cambio de alineación en la producción, ¿cómo fluyó la grabación? Muy bien. Bueno, con Nico Nico estaba en Argentina. Yo viajé para allá, plena época de pandemia, de la Omicron, entonces se interrumpía. Era la más fuerte, ¿no? Sí, era la que se te pegaba así, tipo por pasar atrás de una ventana. Sí. Entonces, con Nico se interrumpió a veces el proceso.
pero después lo terminamos a la distancia y con él fueron las primeras grabaciones. Y ahí fue cuando sentí que se estaba poniendo muy pop. La primera fue Flores, Flores y La Carta, y dije, uff, esto se está yendo hacia el pop, pero después me acuerdo que fui al baño, me miré al espejo y dije, yo siempre quise hacer pop. Y aparte inconscientemente es a lo que querías llegar seguramente. Claro. Entonces dije, bueno, vamos por acá. Y con Pablo fue un proceso más largo acá en la Ciudad de México. Él es chileno, pero se instaló ya desde hace un tiempo en la Ciudad de México. Y ese fue un trabajo muy artesanal. Hicimos una preproducción bastante larga de 2 meses. Y ahí era probar, a ver si con eso me sentía cómoda. Y si no me sentía cómoda y si no nos gustaba, íbamos hacia atrás. Y Pablo tuvo mucha paciencia en esa ida y vuelta. Caminábamos adelante, caminábamos hacia atrás. Quizás volvíamos a caminar hacia el mismo lugar que habíamos negado en algún momento y así fue. Se te debe haber pasado muy rápido el hecho del proceso, ¿no? Entre que sí y que no, porque sabes que la composición sí fue larga. ¿Y te estresa al componer? Sí. ¿Sí? Sí me estresa. ¿Sabes qué me estresaba? Arruinar una idea. Ahora estoy teniendo el mismo problema. Tengo una idea y siento el piano y siento que la voy a arruinar. Pero ahí me ayudé de amigos. Entonces, cuando tenía una idea y me daba cuenta de que no la estaba abordando porque tenía miedo de arruinarla, llamaba a amigos. Y así llamé a Alex Ferreira, hicimos Flores, llamé a Francisca Valenzuela, hicimos Canciones Tristes, a David Aguilar, hicimos Calle Sin Salida, Besos y Pendientes también, que la hicimos con David y Estemán. Los amigos me ayudaron a salir de esa parálisis también.